Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto enorme volverles a saludar. Quienes ya nos conocen, somos Educaréis, un proyecto que, que como saben, surge del movimiento de la sociedad civil y con estas píldoras, hoy tenemos la tercer píldora Educaréis y es especial para docentes de primaria. Con estas píldoras pretendemos incidir en la construcción de conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan al desarrollo integral de niñas, niños, niñas y adolescentes de educación primaria. Vamos a dar inicio desde nuestro, gracias, justo eso. Pues bienvenidas, bienvenidas a la tercer píldora Educaréis especial para docentes de primaria. En esta ocasión vamos a abordar los temas que tienen relación con todo el marco legal y el marco programático que da apoyo a la educación integral en sexualidad en la educación básica en México, porque habían estado preguntando el lunes pasado algunas de las colegas que vieron esta transmisión y que estuvieron con nosotros en Zoom, estuvieron pidiéndonos como herramientas para poder generar un curso, un taller, algo que permita que madres, padres de familia y algunos otros docentes se convenzan de la necesidad de llevar a cabo una educación integral en sexualidad, no solo desde lo biológico o ciencias naturales para primaria o desde formación cívica y ética, sino para que directamente estén compartiendo las cosas que necesitan saber y que pueden construir desde sus escuelas para que se incorporen a estos trabajos. Pues bueno, lo primero que les quiero compartir es el marco legal para la implementación de la educación integral en sexualidad en las escuelas. Fíjense que el 15 de mayo de 2019, justo el día del maestro, la maestra, se publicó una modificación al artículo tercero y se publica en el diario oficial y la modificación queda así: los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género. Ese es un gran cambio que ha tenido este artículo tercero y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas originarias de nuestro país, pero algunas lenguas extranjeras que se dan en educación básica, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, y la promoción de estilos de vida saludables. Esto es fundamental también. La educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Entonces, aquí resalté con azul lo que nos da un respaldo significativo en términos de ley. Esta ley, que es la dedicada a la educación, tiene estas modificaciones donde se encuentra claramente que tendremos que tener una perspectiva de género y una educación
en sexualidad y una educación sobre lo reproductivo. La Ley Federal de Educación, en su artículo 26, nos habla que los planes y programas de estudio deberán referirse a también estos elementos y estilos de vida saludables y la educación sexual integral y reproductiva. Fíjense bien, la Ley Federal de Educación respalda lo que ya se modificó en el artículo 3 y porque fue modificado un poco después la Ley Federal. Dice en el artículo 30, fracción 9, el fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y en la fracción 10 nos dice la educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable. Este es otro elemento que no se había puesto en marcha hasta estas modificaciones, la paternidad responsable. Casi siempre responsabilizaban, en la práctica lo siguen haciendo, a las mujeres en relación a la planeación familiar y a la maternidad, pero pocas veces se hablaba de la corresponsabilidad de los hombres en la cuestión de la prevención de embarazos o la cuestión de las infecciones de transmisión sexual o asumir la responsabilidad frente a una paternidad. Entonces ahora la Ley Federal de Educación nos pide y reglamenta que esto suceda en las escuelas. Pero, ¿qué hizo que esta transformación se diera? Porque ayer revisamos la historia de la educación sexual en México y veíamos que había fuertes intenciones, intereses de generar una educación integral en sexualidad desde 1932, pero que siempre había muchas resistencias. Y también vimos cuáles habían sido las consecuencias de no haber hecho una implementación de la educación integral en sexualidad. Pues claro, organismos internacionales han estado pugnando y empujando a transformaciones en todos los países que pertenecen a sus organismos, porque es fundamental empezar a construir una educación integral en sexualidad para que funcione mejor, no solo las personas en lo individual, sino las sociedades, y forma parte de varios proyectos mundiales. Miren, por ejemplo, esto surge el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en 2014, plantea que para que exista un desarrollo sostenible con igualdad de género y respeto de los derechos humanos, deben generarse ciertas cosas. En un apartado B hablan sobre los derechos y necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y entonces en un fragmento del apartado B, el número 11, hablan sobre la necesidad de asegurar que exista una implementación efectiva de programas de educación integral en sexualidad, pero que tiene que ser efectiva porque
siempre se plasman algunas leyes, documentos, pero no sucede. Hay que reconocer la afectividad la afectividad, pero también es importante que esto se plantee y se produzca desde la primera infancia. Por eso Educaréis hacemos materiales que van direccionados a preescolar, desde preescolar hasta media superior. Y lo que pide es que aquí exista un respeto de la autonomía progresiva del niño y de la niña y de las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre sexualidad con un enfoque participativo intercultural de género y de derechos humanos. En la misma convención del Consenso de Montevideo, en el mismo apartado, ahora en la parte 13, 14 y 15, tenemos otros elementos que son sumamente importantes. Dice que hay que poner en práctica y fortalecer las políticas y programas para evitar deserción escolar de las adolescentes embarazadas y las madres jóvenes. Sucede mucho que la propia escuela, en vez de acoger a estas adolescentes embarazadas, a las madres jóvenes, pues les van generando ciertas exigencias o discriminaciones que en realidad las expulsan de las escuelas. Y aquí en este punto debemos tener mucho cuidado y mucho interés por más bien hacer que se incluyan, que permanezcan en la escuela y que puedan continuar con su proyecto de vida, porque eso está reforzando el que ellas tengan posibilidades de desarrollo diferentes, aun cuando estén embarazadas o sean madres jóvenes, tendrán mejores oportunidades de desarrollo y podrán educar de manera diferente a sus hijos o a su hijo en estas circunstancias. Quienes son expulsadas de la escuela, cortan su plan de vida, generalmente se vuelven a embarazar antes de los 19 años. Entonces, 2, 3 hijos ya no es viable para un desarrollo. Están destinadas a la pobreza, destinadas a una vida de precariedad o vulnerabilidad. Y la verdad es que a ningún país le hace bien eso. Bueno, el 14 nos habla de dar prioridad de prevenir el embarazo adolescente y eliminar el aborto inseguro mediante la educación integral para la sexualidad y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento y técnicas y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos. También el número 15 nos habla de diseñar estrategias intersectoriales dirigidas a ayudar a las mujeres a prevenir el embarazo subsiguiente, el que les decía en la adolescencia. Si ya tuvieron un embarazo, un bebé, y les apoyamos para que no dejen la escuela, para que continúen su proyecto de vida, eso va a favorecer a cualquiera y darles acceso a métodos anticonceptivos, darles acceso a acciones de protección y a asistencia, a la asistencia y a la justicia. Bueno, pues eso fue esta reunión de Montevideo sobre población, pero en la ONU han diseñado en un plan, un programa que está pensado para ser cumplido en el 2030 y se plantean objetivos de desarrollo sostenible. Son 17, pero los que a nosotras nos interesan más es el de salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género.
por ejemplo, en el de salud y bienestar, el 3.7 dice que para el 2030 se pretende garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación de la familia, la información y la educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. En México existe un programa que se llama Servicios Amigables y son servicios de salud sexual y reproductiva que están al alcance de cualquier adolescente que no tiene la obligación de ir con su madre o su padre a informarse de cuál es la mejor forma de iniciar su vida sexual y qué métodos de anticoncepción pueden ser mejores para cada pareja o para cada persona que vaya a tomar esta información. Y quienes brindan esta información, los profesionales de la salud, tienen la obligación de atenderles. Es muy, muy importante que difundamos que existen estos servicios de salud amigables. En el objetivo 4, que es educación de calidad, el 4.7, lo que nos dice es que debemos garantizar que todos los estudiantes adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, y aquí es importante, igualdad entre los géneros. También tenemos que empezar a descolocar de nuestra cabeza que solo existen dos, porque hay identidades genéricas que no se apegan al masculino y al femenino. Entonces es importante que empecemos también como docentes a trabajar estos temas para comprenderlos mejor y respetar y ser inclusivas, inclusivos. La promoción de una cultura de la paz y la no violencia. Y esto es sumamente importante para una educación de calidad. Otro objetivo del desarrollo sostenible, pues, es el de igualdad de género, y nos toca como educadores poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. El 5.c habla sobre aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles. Entonces, bueno, esto atraviesa, por supuesto, la educación. Cada uno de estos objetivos grandes atraviesa a la educación como elemento de divulgación, de construcción de conocimientos, de habilidades y esto que les he marcado. Dentro del marco programático, en nuestro Telegram pueden encontrar la cápsula del 26 de octubre, donde planteamos que la SEP se destaca como compromiso para el periodo 2024 el actualizar planes y programas de estudio con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para ofrecer una orientación integral que comprenda la salud, la educación socioemocional, educación sexual y reproductiva. Y otro compromiso a cumplir es implementar los procesos de formación para madres y padres de familia, personas que cuidan
de estudiantes de educación básica, así como personal docente, sobre derechos sexuales, derechos reproductivos y en materia de educación sexual integral. Hay en algunos espacios estas leyes y estos enunciados a veces nombran educación sexual integral o educación integral para la sexualidad o educación integral de la sexualidad o en sexualidad. El tema profundo pues es eso, que sea una educación integral en sexualidad, no importa el orden de las palabras, lo que importa son los contenidos. Y es importante, bueno, nosotros siempre nombramos como educación integral en sexualidad. El marco, ustedes se dieron cuenta que otro marco programático es el actual marco curricular y plan de estudios del 2022 de la educación básica mexicana. Si ustedes buscan en Facebook de Educaréis el webinar del 16 de marzo del 22, encontrarán una charla que dio nuestra querida doctora Jonas Larios y que nos ilustró sobre todo este marco curricular y se enfocó específicamente a la parte de la igualdad de género e hizo un desmenuza de manera adecuada el, el, el sentido y el contenido de este marco curricular en este apartado de la igualdad de género. Yo nada más quiero hacer como algunas acotaciones puntuales de este eje, porque dice que favorecerá la conformación de un perfil de egreso de educación básica que quisiéramos, cualquiera quisiera que esto sucediera de esta manera, impulsar actividades escolares y académicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la prevención de la violencia. Considerar en los procesos de enseñanza-aprendizaje la perspectiva de género como criterio para analizar situaciones y problemáticas de la comunidad, así como la elaboración de prácticas y proyectos. Analizar críticamente los saberes y prácticas escolares que han promovido la discriminación y la violencia contra las mujeres. Pareciera que de manera intencional nadie tendría esta disposición, pero de manera cultural hemos asumido creencias, prejuicios que nos hacen repetir y repetir, reproducir esas prácticas escolares que promueven la discriminación y la violencia contra las mujeres. Otro punto es promover la generación de saberes docentes. Esto es fundamental, enfocados a construir espacios de convivencia respetuosos y libres de violencia por razones de género, para visibilizar el sesgo machista en las prácticas formativas. La violencia por razones de género. En las escuelas de educación primaria, con frecuencia tenemos violencias por razones de género porque muchas personas discriminan y maltratan a todo lo que parezca femenino. Hay una jerarquización de los géneros y entonces eso sucede con mucha frecuencia. Fomentar la participación activa y el liderazgo de las niñas y adolescentes en todas las áreas de conocimiento, y eso es fundamental también. Casi siempre tenemos la creencia falsa de que las mujeres somos muy buenas para artes, para
español, para la comunicación, para la creatividad. Y creemos que no dominan áreas de conocimiento de ciencias duras como las matemáticas o la física o esas áreas que consideran los prejuicios y las creencias consideran que son dominios masculinos, particularmente en aquellas que tradicionalmente son asignadas a los hombres, ¿no? Cuestionar las bases patriarcales del conocimiento instrumental moderno y dar lugar a conocimientos y experiencias de las mujeres como fuentes de saber, sobre todo para visibilizar estética y críticamente la dominación y la discriminación que conllevan las construcciones de género. Esto también es profundo y es importante. Los saberes femeninos han sido denostados o han sido invisibilizados para dar paso solo a aquellas grandes construcciones de conocimiento que han hecho los hombres, pero tendríamos mucho por platicar sobre ello porque en la condición en la que vivimos actualmente, pues se debe un poco a esos grandes conocimientos y a ese dominio de la naturaleza, búsqueda del poder, ese tipo de cosas. Pero bueno, replantear los contenidos de las ciencias, las artes y las humanidades en los que prevalecen paradigmas de verdad y universalización que desconocen la diversidad y los efectos negativos de la desigualdad y la discriminación. Mucho de lo que ya les decía, ¿no? Las ciencias, las artes, las humanidades siempre tienden a jerarquizar un género. E incluso hemos tenido películas donde se ve que el talento lo tenía la mujer, pero no podía firmar con su nombre porque hubiese sido desdeñado, no hubiese sido publicado, no hubiese sido reconocido, y entonces lo publicaba el esposo o lo publicaba el hermano o alguien que fuera hombre, o tendría que cambiar a un seudónimo masculino para tener reconocimiento. Todo eso lo tenemos que ir transformando y tenemos que hacer búsqueda de, esto lo hacemos también desde acá, búsqueda de esas mujeres que han hecho grandes cosas para que las chicas en el aula se vean representadas como que las mujeres somos capaces de construir conocimiento. Bueno, pues por último, en este marco programático que les hablo del marco curricular, nos piden que empecemos a usar un lenguaje incluyente en el tratamiento de diversas disciplinas de los campos de formación, quitando el mito de que el lenguaje masculino es neutro, aun cuando estemos estudiando la lengua española, el castellano, no existe un lenguaje neutro en términos políticos. Haber invisibilizado por siglos a las mujeres no creo que haya sido ingenuo. Decir, salgan los niños todo el tiempo, no, nosotras sabemos que nos incluía, pero también nos invisibilizaba. Entonces es fundamental nombrar a mujeres y hombres, a usar un lenguaje incluyente. Si se trata de biología, checar el contenido sexista, racista o machista en las
propuestas literarias, visibilizar el papel de las niñas, adolescentes y mujeres adultas en diferentes tiempos y sociedades. Si se trata de la historia, sabemos que en historia también tenemos muchas deudas. Hay muchas mujeres que participaron en los hechos históricos más importantes de nuestro país, pero que han sido invisibilizadas y que gracias a la investigación se recuperan sus biografías, se recuperan sus imágenes y sus acciones trascendentes. Algunos biógrafos casi siempre, al hablar de una mujer que ha construido conocimiento, que ha participado en la historia, hacen un vínculo, un puente de era esposa, era hermana, era hija, con alguien masculino. Evitemos esa parte cuando narremos las historias de estas mujeres, por favor. El contenido misógino y sexista de las letras de canciones y videos musicales, si estamos estudiando música, y plantear problemas de porcentajes, gráficas donde los enunciados visibilicen realidades concretas de la diversidad sexual o de género. Es decir, hoy por hoy tenemos la responsabilidad de hacer un tratamiento respetuoso, inclusivo de las diversidades sexuales o de género y fomentando la igualdad de género. Pues bueno, este sería como la píldora de hoy, darles todas las herramientas y elementos que pueden tener para respaldar su trabajo en educación integral en sexualidad. Si tienen preguntas, dudas o algo que opinar, me encantaría escucharles y que podamos charlar. Bien, pues bueno, tenemos aquí el interés por dar por terminada esta píldora y me gustaría muchísimo presentarles, si no estuvieron ayer, me encantaría presentarles lo que es el proyecto Educaréis para quienes nos ven por primera vez, ya sea en la plataforma de Facebook y quienes están en el Zoom. Educaréis es un proyecto que nace de la sociedad civil, Género, Ética y Salud Sexual, Asociación Civil, la Comisión de Educación de la Coalición Mexicana LGBTTI+, y actualmente recibimos un apoyo por la Secretaría de la Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León. Nuestros retos son promover la educación integral en sexualidad de manera transversal en las escuelas, contribuir con el desarrollo profesional docente en temas de educación integral en sexualidad y pretendemos llegar, por supuesto, a 1,5 millones de docentes porque creemos que este proyecto debe atravesarnos a todas y a todos y que podamos abordarlo desde cualquier asignatura en la que estemos trabajando. Si ustedes entran a Telegram, van a ver actividades de clase diseñadas para historia, matemáticas, para español, para lectura y redacción, para investigación, diferentes áreas de conocimiento. Abordamos temas de educación integral en sexualidad. Este proyecto es para docentes, es nacional, es permanente, usamos tecnología de última generación y no tenemos fines de lucro. Siempre apelamos a los 4 olones de la sexualidad
que nos hablan que para abordar, los sexólogos nos dicen que para abordar temas de sexualidad hay que tomar en cuenta, además del erotismo, la reproductividad, la cuestión biologicista, pues hay que tomar en cuenta el género y la vinculación afectiva, las relaciones sociales entre las personas. Si tomamos en cuenta esto, tenemos oportunidad de gestionar diferentes contenidos de nuestra currícula con los temas y objetivos que están en este librito que ya se llama Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, y es un enfoque basado en evidencias y en cuestiones científicas, investigaciones que se han realizado. También basamos nuestros materiales en planes y programas en los aprendizajes clave y en las investigaciones que surgen en torno a la sexualidad en todo el mundo. Esta es nuestra imagen, nos van a encontrar con estos logotipos. Estamos en diferentes plataformas, estamos en Telegram. Les digo que en Telegram es como nuestro canal estrella porque ahí todos los días se están gestando materiales y se publican. En Facebook, Educación Integral en Sexualidad, también nos pueden encontrar. Ahí transmitimos nuestras charlas, también compartimos los materiales. En Instagram, YouTube, y tenemos este número para WhatsApp si tienen interés en construir algo con nosotros, participar con nosotras o solo plantear sus necesidades y podernos poner de acuerdo para intentar construir una solución a eso que enfrentan. Pues por mi parte sería todo. No sé si tengan algo más que compartir. Muchas gracias. Me parece muy interesante el tema y yo creo que sería tan importante que lo platicáramos, lo lleváramos. Yo trabajo en secundaria, yo no trabajo en primaria, pero escucho que va como muy enfocado en primaria, pero bueno, ya en secundaria vemos otras cosas muy, muy fuertes o muy difíciles que tendríamos que ir evitando. La próxima semana tendremos toda la semana dedicada a secundaria, y con todo gusto si nos vemos el lunes y planteas qué temas te parecen como fundamentales para poderlos trabajar, con todo gusto los vamos trabajando, y sería como interesante el que puedas compartir con otros colegas y que se acerquen a que vayamos construyendo, porque esto en realidad pues ya va a ser una responsabilidad, ¿no? Como parte de nuestro trabajo. Entonces, si logramos construir comunidades de aprendizaje donde nos estemos documentando y estemos construyendo conocimientos, habilidades y actitudes favorables hacia la educación integral en sexualidad, también podremos manejar de mejor manera las situaciones problemáticas en secundaria, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Pues gracias por acompañarnos. Sí, Gladys, muchas ¿nos quieres gracias. compartir Muy algo? A interesante. ti. Gracias.